tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión vamos a abordar lo que es el tema de ejecución colectiva. En esta tarde tenemos aquí al licenciado Víctor Alfonso Rodas de León, que tiene 5 años de ejercicio profesional. Él actualmente se encuentra en el organismo judicial en la sala quinta de apelación del ramo penal de esta ciudad de Quetzaltenango. Bienvenido, licenciado, muchas gracias por aceptar nuestra invitación en esta entrevista. Primero que nada, pues muchas gracias, le agradezco la invitación. Para mí es un honor, un privilegio poder estar aquí con ustedes, compartiendo con los compañeros. Asimismo, pues lo poco o lo mucho que yo pueda compartir, pues para mí será de mucho agrado y espero que sea pues de vital importancia para cada uno de los que se encuentran viendo este video. Primera cuenta, licenciado, le agradecemos su valioso tiempo y esperamos a los compañeros que podamos desarrollar este tema para su mayor comprensión. Entonces, es un proceso, la ejecución colectiva, que se da sobre el incumplimiento de los créditos no satisfactorios que se tienen. Entonces, ¿qué podría decirnos usted acerca de lo que es el proceso de ejecución colectiva? Bueno, pues el proceso de ejecución colectiva, pues como su nombre lo dice, es un proceso en el cual pues los acreedores eligen ir a la vía judicial a efecto de que el deudor cumpla con la obligación que contrajo anteriormente con ellos, para que el juez dictamine y ejecute esa obligación para que sean las pretensiones satisfechas de los acreedores, es decir, para que se les pague. ¿Nos podría mencionar, licenciado, cuál es la naturaleza jurídica de la ejecución colectiva? La naturaleza jurídica de la ejecución colectiva, pues existen dos. La primera es procesal y la segunda es contencioso y voluntario. En la procesal, obviamente, es eminentemente dentro de un proceso ejecutivo, obviamente relacionado en materia civil, mercantil, administrativa y dependiendo de su naturaleza también puede ser en la vía penal. Asimismo, pues en la contenciosa y voluntaria, pues básicamente se divide en dos, que es en la necesaria y la voluntaria, básicamente, porque la necesaria es la que el mismo acreedor siente, básicamente, valga la redundancia, la necesidad o se ve en la obligación de iniciar un proceso, y en la voluntaria puede ser el mismo deudor que puede iniciar ese proceso a efecto de poder llegar a un convenio para poder cumplir con la obligación adquirida. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo surge entonces el procedimiento concursal? Pues el procedimiento concursal obviamente se da por el incumplimiento del deber, del acuerdo, es decir, que se llegó con el acreedor y deudor. Asimismo, pues en el procedimiento concursal se busca la ejecución del cumplimiento de la deuda o de la obligación que tiene el deudor con el acreedor. Entonces, ¿por qué es importante el principio ejecutivo en el proceso concursal? Pues en el proceso concursal es muy importante este principio ejecutivo porque obviamente lo que busca es garantizar el cumplimiento de esa obligación, es decir, por ejemplo, pues las medidas precautorias, las medidas preventivas, como por ejemplo el arraigo, el embargo y también lo que es la intervención, que la intervención opera cuando en un comercio el acreedor pues interviene, por así decirlo, es como un administrador del cual de las ganancias de ese comercio se empiezan a sufragar o empieza a cumplirse la obligación adquirida por parte del deudor. Esto sucede por la insolvencia del mismo a efecto de poder cumplir con la totalidad de la obligación.
¿Nos podría decir por qué es importante el principio atractivo en los procesos concursales? Bueno, el principio atractivo dentro de un proceso concursal es importante porque obviamente es el que rige, es decir, rige el proceso, es un principio el cual va a dictaminar las bases por el cual se va a dilucidar todo ese proceso concursal. Como por ejemplo, el proceso atractivo lo que busca es atraer, es decir, reunir a efecto de que en su conjunto los acreedores puedan optar al pago de cada una de las obligaciones que el deudor contrajo. Por ejemplo, es decir, yo puedo deber 200.000, 100.000 y 50.000, pero si únicamente yo poseo 300.000, entonces yo no necesariamente tengo que pagar al que le debo 200.000 y 100.000 y al que le debo 50.000 ya no, sino que debe de ser proporcional los 300.000 divididos dentro de esos tres acreedores, a efecto de cumplir de manera parcial la obligación que se contrajo a los acreedores. Entonces nos podría decir dónde está regulado y cuál es su función principal de la Comisión Revisora sobre los elementos subjetivos de la legislación guatemalteca. Pues la Comisión Revisora tiene su asidero legal o regulación legal del artículo 351 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde el juez que lleva el proceso elige a una persona del listado que le envía el Ministerio de Economía y también elige a dos acreedores principales. Tienen la función siguiente, que ellos pueden rendir un informe para establecer la veracidad del acuerdo que se llegó entre el deudor y el acreedor para que pueda ser efectivo el pago y cumplir con la obligación contraída, y también puede establecer si la insolvencia que dio como resultado el no cumplimiento de la obligación que contrajo es por culpabilidad, inculpabilidad o por algún caso fortuito en la cual pues, el deudor no haya tenido ninguna intención o injerencia al haber caído en una situación de insolvencia. ¿Nos podría definir el concurso de acreedores y cómo procede en la práctica? Pues el concurso de acreedores obviamente es la resulta del principio atractivo. Es decir, que este principio al momento de regir ese concurso de acreedores, en la práctica dentro de un juicio y de las resultas de un juicio de ejecución colectiva, entonces lo que busca es que al momento de ejecutarse se le dé por partes proporcionales a todos los acreedores, para que cada uno pueda obtener parcialmente el pago o el cumplimiento de la obligación que se contrajo. ¿Cuáles son las diferencias entre los procedimientos de concurso y el procedimiento de quiebra? Bueno, la diferencia principal que en el procedimiento de concurso, como anteriormente se habló, a cada uno se le da una parte proporcional. Es decir, que aún el deudor tiene la capacidad para poder negociar el porcentaje o poder cumplir parcialmente esa obligación que contrajo con los demás acreedores. Cuando se encuentra en una situación de quiebra, no puede y no tiene esa capacidad de negociación, porque no puede entrar a entablar un convenio con todos los acreedores, porque básicamente cuando se está en quiebra, únicamente con lo que se tiene que repartir a efecto de poder cumplir de manera mínima, por así decirlo, las obligaciones contraídas, lo cual no es como consecuencia de un convenio, sino que es la consecuencia de lo que se tiene. Entonces, ¿qué sucede cuando el deudor no cumple de forma voluntaria una obligación contraída? Pues básicamente cuando el deudor de manera voluntaria no cumple con esa obligación contraída, se inicia un proceso ejecutivo a efecto de poder enajenarle algún bien o parte de algún patrimonio, activos,
a efecto de poder pagar esa obligación, esa deuda que contrajo con los acreedores. Entonces, básicamente ese es el efecto, de que se le enajena, o sea, pierde la totalidad de su patrimonio y de sus activos. ¿Nos podría explicar jurídicamente qué es la quiebra? La quiebra es una institución jurídica que básicamente es la insolvencia, es decir, al momento de que una persona contrae una obligación, por ejemplo, vengo yo y presto a varios bancos, tanto es como tarjetas de crédito, etcétera, yo me comprometo, o sea, yo tengo la obligación de pagar, pero resulta que mi patrimonio, mis activos, son mucho menos a la obligación que yo tengo de hacer efectivo ese pago, o sea, de poder hacer efectiva la obligación. Entonces la quiebra es cuando yo ya no tengo el patrimonio ni tengo esos activos para poder cumplir a cabalidad con la obligación que yo contraje, es decir, que yo tuve intencionalmente de adquirir. Muy bien, licenciado. Muchas gracias por la aportación de tan valiosa información que nos dio en esta entrevista. Le agradezco a cada uno de ustedes, compañeros y licenciada, por haberse tomado el tiempo de escuchar esta entrevista y poderles abarcar sobre el tema de la ejecución colectiva. Muchas gracias.